En esta noche vamos a compartir un tema muy interesante, los dos efectos del Evangelio. En esta serie sobre las verdades esenciales del Evangelio, ¿cuáles son estos dos efectos del Evangelio que producen en la vida del ser humano? Hoy vamos a estudiarlos en este jueves 15 de abril. Y para eso, pues vamos a comenzar a compartir la pantalla para que usted pueda ir siguiendo el desarrollo del tema. Los dos efectos del Evangelio. Nuestro texto base está en 2 de Corintios capítulo 2, verso 15 al 16. Y nos dice así: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Muy bien, esta es la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto. Y para conocer un poco sobre el contexto de la carta, a quién estaba siendo dirigida, pues el propósito de la carta es defender el apostolado de Pablo mismo, dado que estaba siendo puesto él en descrédito por algunos falsos maestros que se habían introducido en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto se caracterizaba por ser una iglesia lejos de ser espiritual, porque ellos había muchos dones en la iglesia, pero se habían vuelto una iglesia carnal y moral. Había mucho pecado en la iglesia, y Pablo, pues desde su primer carta y en esta segunda carta, está confrontando la inmoralidad que hay en esta iglesia, y también presentando defensa de su apostolado, de haber sido comisionado por Cristo mismo, y él está presentando esta defensa. Hay un problema ahí porque cierta persona le estaba causando mucho daño al apóstol Pablo, porque estaba difamándolo, y eso lo vemos en el capítulo 1. Esta persona estaba difamando e insultando inclusive al apóstol Pablo. Estaba introducido en la iglesia de Corinto, y la tristeza del apóstol Pablo es que la iglesia en sí no había salido en su defensa, puesto que él les había anunciado el evangelio, había dedicado tiempo para discipularlos, para establecer esta iglesia, y pues esperaba que ellos pudiesen defender, dado que él era un hombre de Dios en palabra y en ejemplo. Pero tristemente ellos no salieron en defensa del apóstol Pablo. Ahí, en uno de los párrafos del capítulo 1, Pablo procede a perdonar al ofensor, y él también habla acerca de la consolación de Cristo Jesús en medio de las aflicciones. Presenta a Dios como el consolador y misericordioso. Pero también él, para conectar estos textos que vamos a estudiar esta noche, pues él quiso ir a Corinto, visitar y abordar de cerca este problema. Quiso estar ahí con un hermano que él menciona ahí, pero no se pudo. Y entonces todas estas aflicciones estaban en su corazón y en su mente. Y es por esa razón que estos versículos del verso 14 al 16, que vamos a leer nuevamente para ampliar un poco más de lo que trata esos versículos. Ese resumen que les acabo de dar en el capítulo 1 y parte del capítulo 2, pues como les mencionaba, hay una aflicción en él por causa de la iglesia de Corinto. Él ama mucho a las iglesias, a todas las iglesias que les escribió cartas. Pero entonces en el verso 14, que él nos dice que más a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Ahí en ese versículo 14, él abruptamente cambia esa situación que estaba viviendo interiormente, como diciendo, pues sí, me han pasado todas estas aflicciones y me han causado mucho dolor y he sufrido porque
amo a la iglesia de Cristo. Entonces, él por eso pasa a decir más a Dios. Gracias. Él irrumpe abruptamente en este pasaje mostrando alabanzas a Dios, gratitud a Dios, y él les pone, porque Cristo, en Cristo, él nos lleva de triunfo en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el honor de su conocimiento. Y ahí los dos versículos en que basamos el texto para el estudio de los dos efectos del evangelio, porque dice, porque para Dios somos gratos, olor de Cristo, esto los creyentes, en los que se salvan y también en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, o sea, los que se pierden, y aquellos olor de vida para vida, los que se salvan. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Mostrándonos ahí que el mensaje del evangelio no es un mensaje humano, no es de inspiración humana, sino que es de la boca de Dios, que es la palabra infalible, inspirada de Dios, como lo dice Timoteo 3:16. Así que, en primer lugar, él da estas muestras de gratitud a Dios después de estar experimentando estas aflicciones por causa del ministerio. Pablo no se desenfoca, él no se desenfoca de su propósito en la tierra, del llamamiento que Cristo le hizo a él como apóstol a los gentiles en la predicación de su mensaje. Así que Pablo deja de lado sus aflicciones causadas por el ministerio y centra su atención, su enfoque en lo más importante, que es su posición en Cristo. Una nueva criatura, una nueva creación en Cristo. Esa es la posición del creyente. Pablo dice, pues no importa las tribulaciones, no importa las angustias, los sufrimientos por causa de Cristo y su iglesia y sus escogidos, porque nuestra condición, nuestra posición como nuevas criaturas está en Cristo, y esto debe de producir siempre alabanzas a Dios, exaltación a Dios en medio de las circunstancias, y esto es para todos los creyentes, ¿verdad? No estamos exentos a pasar tribulaciones, a pasar enfermedades, a pasar la muerte, la pérdida de muerte de seres queridos, pero nuestra mente y nuestro enfoque siempre debe estar puesto en Cristo, en el Dios de toda consolación, y eso es lo que Pablo está expresando, que hay algo más importante que las cosas que nos pueden acontecer a nosotros, que debemos imitar la vida de Cristo, pues Dios mismo encarnado nos dio el ejemplo de que Él no vino a ser servido, sino que vino a servir a los demás. Y en medio de eso, Él sufrió la persecución también de los judíos, hasta que por el plan predeterminado de Dios fue entregado hasta la muerte y muerte de cruz. Así que el cristiano no está exento del sufrimiento, pero debemos de dar gracias a Dios en todas las cosas. Y él continúa ahí, a Dios gracias, el cual nos lleva de triunfo en triunfo. ¿Y qué quiere decir esto que nos está diciendo? Que en Dios Él nos lleva de triunfo en Cristo. Él está utilizando una imagen que era muy común en el contexto del Imperio Romano en aquella época, porque el Imperio Romano se había extendido en casi todo el mundo, ¿verdad? Eso lo vemos en la historia. Y esta imagen de los desfiles romanos señalaban, nos apuntaban, o Pablo lo está usando para señalar el triunfo de Cristo. ¿Cómo eran estos desfiles o esta entrada triunfal del general romano cuando era recibido por la multitud que vitoriaba las grandes hazañas de estos generales que habían ganado la victoria? Y entonces a ellos les lanzaban guirnaldas de flores. Esto lo vemos en algunas películas, ¿verdad? Romanas o de Gladiador, por ejemplo, cuando entraban ellos en Roma, lanzaban aquel montón de guirnaldas de flores, y estas esparcían un dulce aroma, y también habían portadores de incensarios que esparcían aún más su
olores. Entonces a esto se está refiriendo Pablo en cuanto a que nos lleva de triunfo en Cristo, porque el pasaje continúa diciendo que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces, ¿a qué hace referencia con el olor de su conocimiento? El olor del conocimiento de Cristo. Entonces, él usa esa imagen de los desfiles romanos donde había esa gran algarabía y celebración por la victoria que era dada a Roma, que era presentada al César. Entonces, de la misma manera, Cristo es el rey victorioso, el rey que derrotó a sus enemigos, derrotó a Satanás, a las huestes de maldad. Y eso lo encontramos en Colosenses capítulo 2, 15, que él dice que exhibió públicamente a los principados y a las potestades, refiriéndose a aquel que tenía el dominio del imperio y la muerte, a Satanás y todas sus huestes espirituales de maldad. Él la venció en un desfile victorioso y los expuso públicamente, derrotándolos en la cruz del Calvario. Así que la cruz del Calvario lejos está de ser un signo de derrota, sino que más bien es la entrada triunfal de Cristo para dar la victoria posteriormente a su pueblo que sería redimido por medio de la predicación del evangelio, de la gracia de Dios. Así que esta imagen representa a Cristo como el supremo rey victorioso, que él reina sobre los imperios del mundo y tiene potestad sobre todas las cosas. A él se le ha sido dado todo poder y todo dominio, dice también ahí en Colosenses. Entonces, esa es la imagen que Pablo usa para mencionarnos de que llevamos, el cual nos lleva de triunfo en Cristo, porque el cristiano está en esa posición en Cristo, un triunfo, una victoria eterna que ha logrado para su pueblo. Y eso es la causa de la gratitud, esa es la causa del gozo del creyente, así como lo experimentó Pablo, que dejó de lado sus aflicciones para mostrar gratitud por el triunfo de Cristo. Él es superior a todos los imperios, a todos los reinos del mundo. Él es el vencedor, el Cordero de Dios que ha vencido. Y en el verso 14, en su segunda parte, también nos dice que por medio de nosotros, Cristo manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Por medio de los creyentes, por medio de su iglesia, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. La razón es porque Dios ha depositado su poder en la predicación de su palabra, a fin de que por ella sean salvos aquellos por los cuales Él dio su vida, por los cuales Él entregó su vida, derramando su sangre en la cruz del Calvario, siendo este sacrificio un sacrificio eficaz, el sacrificio perfecto en favor de aquellos que habrían de heredar la vida eterna. Y en 1 Corintios capítulo 1, 21 encontramos que porque en la sabiduría de Dios, por no haber el mundo conocido a Dios por su sabiduría, por medio de la sabiduría humana, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que vemos que por medio de los cristianos, por medio de su iglesia, Dios manifiesta, Dios hace visible, Dios da a conocer en todo lugar el olor de su conocimiento, el olor de su victoria, su conocimiento por medio de la predicación, de la locura del evangelio. Locura para los hombres naturales que están sometidos en el pecado, los cuales ven como algo ilógico que Dios mismo pudiese dar su vida y entregarse en esa cruz y posteriormente resucitar al tercer día y ascender. Para muchos son historias inventadas, para otros son cuentos, leyendas. Para el mundo es una locura la predicación del evangelio. Pero Dios no puede ser conocido por medio de la sabiduría humana. Así que Dios le agradó en su sabiduría
determinar salvar a aquellos que habían de creer por medio de su palabra. Por eso estamos viendo que el tema de hoy son los dos efectos del evangelio, porque este evangelio es predicado a toda criatura y muchos serán llamados en esa gracia salvadora de Dios y creerán el mensaje y serán adoptados en el Hijo, pero muchos también rechazarán el mismo mensaje y se volverán en contra de Dios y les esperará una condenación eterna. Así que por medio de nosotros, Dios manifiesta este olor de su conocimiento. Y vemos nosotros que entonces la única diferencia que hay entre creyentes e incrédulos es esa gracia salvadora de Dios. Porque todos los seres humanos nacemos en el mismo estado pecaminoso. Toda persona está al mismo nivel, pero algunos tienen la gracia de Dios para salvación y otros permanecen en ese estado natural. Así que la diferencia la hace la misericordia de Dios en la salvación de muchos, de pecadores, mientras que el otro permanece en ese estado de condenación natural y está bajo la ira de Dios. Y los siervos que Dios elige vienen a hacer ese fragante aroma de Cristo, porque son su pertenencia, son suyos, han sido comprados con su sangre a través de la consumación de su victoria, y por lo tanto estos son constituidos vasijas de honra y son depositarios de su amor y su gloria a fin de que sean sus instrumentos en la predicación del mensaje. Estos regenerados, estos que han nacido de nuevo, estos que han sido engendrados por voluntad de Dios, que no han sido engendrados por voluntad humana, sino por la voluntad divina de Dios. Estos que son testimonios vivos en esta tierra llegan a ser bendición para muchos al llevar ese mensaje. Y no solamente a los que se salvan, porque a través de la predicación de hombres pecadores que han sido redimidos, estos hombres pecadores redimidos están predicando a personas o a hombres pecadores que están bajo condenación. Entonces, ve cómo cambia el estado de una persona cuando es salvado o una cuando todavía permanece en ese estado pecaminoso y de condenación. Y cuando personas predican el evangelio, así como lo estoy haciendo hoy en esta noche, son bendición para las personas porque abren la puerta del evangelio para que muchos entren por esa puerta del evangelio y les sea abierta, pero otros, aunque disfruten de escuchar la palabra, aunque disfruten de la compañía de un cristiano, pero ellos, su corazón está cerrado, está cegado, tienen una venda espiritual y rechazan el evangelio. Así que a pesar de los ruegos que le haga el predicador, aquel que lleva el mensaje, llamándolos a través del evangelio al arrepentimiento, muchos persisten en rechazar el único medio de salvación. Por eso estos son los dos efectos del evangelio que produce en las personas. En el verso 15, ahí de ese pasaje, dice que porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Lo que les mencionaba anteriormente, cuando una persona predica el evangelio, es un olor fragante de Cristo, porque el conocimiento de Dios está llegando al lugar donde es predicado y hay ese olor de la victoria de Cristo en su evangelio. Pero bueno, están esos dos grupos de personas, los que serán salvos al recibir ese mensaje y los que se van a perder y que
el problema no está en su intelecto, en su condición física, sino en una condición espiritual en la cual ellos persisten en rechazar el mensaje de la salvación. En 2 Corintios capítulo 5, verso 20 dice, así que, una vez hablando a los hijos de Dios, a los instrumentos, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Mire qué interesante ese pasaje que acabamos de leer. La Biblia describe a los creyentes, a los hijos de Dios, como embajadores en el nombre de Cristo, como sus representantes aquí en la tierra, a quienes les ha delegado autoridad para predicar el mensaje de Dios. Y toda persona que predica el mensaje de Cristo, entonces es como si Dios estuviese rogando por medio de nosotros. Por eso orábamos de que uno es el instrumento, es el canal por el cual la palabra es anunciada. Nosotros, el instrumento humano, somos la boca de Dios en el sentido de que hablamos la palabra de Dios. Por eso es importante que el predicador anuncie el evangelio bíblico, no las vanas palabras, no la filosofía, no los inventos del hombre, como se escuchan hoy en día en muchos púlpitos en las iglesias. Han cambiado la palabra de Dios y han introducido las filosofías del mundo, han introducido el marketing en la iglesia, han introducido la filosofía empresarial, el positivismo, prácticas contrarias a la palabra de Dios. Incluso algunos han introducido el movimiento de la nueva era con estas herejías de proclámalo, decláralo y confiésalo y será hecho, donde el hombre es el centro del poder, donde Dios se convierte en el servidor del hombre. Y esto viola terriblemente la palabra de Dios y muchos están siguiendo a estos falsos maestros. Muchos están siguiendo sus disoluciones, creyendo la mentira y cayendo en el error, y de esa manera rechazan el evangelio de la verdad. Así que ir a una iglesia no significa que usted va a escuchar la palabra de Dios. Y usted y yo debemos saber o debemos identificar qué es lo que se nos está predicando, qué es lo que se nos está enseñando, si es la filosofía del hombre, si es la creencia del hombre o es el texto de la palabra de Dios. Por eso cuando voy a compartir la palabra de Dios, yo tengo temor de hacerlo porque sé que puedo quedar bajo juicio de Dios al no decir correctamente la palabra de Dios. Y es una gran demanda para los predicadores. Somos representantes de Dios, embajadores de Cristo. Y un embajador representa a ese rey, a ese amo, a ese señor, para poder transmitir el mensaje que él quiere que se diga. Pero imagínese un embajador que diga algo contrario a lo que fue mandado a decir. Sería separado de su cargo por no honrar el ministerio o la representación, la investidura que se le ha entregado. Y el cristiano, el mensajero de Dios, es un embajador en nombre de Cristo. Y mire qué peso lo que pone sobre los predicadores, como si Dios rogase por medio de nosotros. Y la manera que Dios usa para rogar por medio de nosotros es su palabra. Cuando el predicador habla la palabra, Dios está rogando a los pecadores por medio de nuestra boca para que se reconcilien con Dios. Y esa es la razón de la predicación del evangelio, para que pecadores sean abiertos sus ojos, sean abiertos sus oídos espirituales y pueda Dios a través de su palabra y con la ayuda y el poder del Espíritu Santo convencer a esa persona de su pecado y llevarla al arrepentimiento, un arrepentimiento para fe, para una nueva vida en Cristo. Por eso es clave e importante
que la predicación, la exposición de la palabra de Dios sea bíblica, sea que el predicador se someta a la escritura para de esa manera exponerla verazmente. Si no, muchos creerán los falsos evangelios y pondrán su fe bajo una predicación engañosa llena de mentiras que apelan a la carnalidad del ser humano. Estos son los dos efectos que hace el evangelio. Verso 16 en su primera parte nos dice: para unos olor de muerte para muerte. Quiere decir que cuando se comparte el evangelio, cuando se predica el evangelio, para unos será sentencia de muerte, porque no tienen excusa. De hecho, ningún ser humano desde la caída de Adán y Eva no tienen excusas. Dios utiliza el testimonio de la creación como esa revelación general de él para dar testimonio al ser humano de la existencia de un ser supremo, de un Dios creador. Pero el ser humano corrompido en su maldad se va en pos de dioses ajenos y hace de Dios al trueno, hace al sol Dios, y ellos adoran a dioses falsos. Pero la creación es un testigo para certificar en aquel día del juicio la culpabilidad del hombre. Y mucho más ahora esta revelación especial de Dios, que es la escritura que nos ha dejado para que sea anunciada. Entonces esta escritura es anunciado, y cuanto más aquellos que escuchan la palabra de Dios y la resisten. Para estas personas es sentencia de muerte, para unos olor de muerte para muerte. La condición del hombre es que está muerto en sus delitos y pecados. Es un muerto andante. Está vivo para las cosas del mundo, las cosas terrenales, pero si vive sin propósito y sin Dios en este mundo, está muerto espiritualmente y no tiene ninguna esperanza de la vida eterna. Y por eso ellos tienen, si los cristianos, si los que están en Cristo, si los que están en posición en Cristo, tienen este aroma dulce de la victoria de Cristo, aquellos que rechazan el evangelio, aquellos que se pierden, tienen el olor de muerte para muerte. Y esta palabra en griego, se pierden, la palabra en griego para se pierden es apolumin, que significa destruir por completo. La persona que se pierde, su posición es ser destruido por completo, que significa perecer, pero no solamente una muerte física, sino a una muerte eterna, es decir, el castigo futuro que está por venir, la exclusión del reino de Cristo de estas personas que rechazan abiertamente el evangelio por su condición pecaminosa. Y encontramos en Mateo capítulo 10, verso 28, Jesús aquí hablando, y nos dice este pasaje que es muy conocido por muchos. Y él nos dice que, y no teman. Jesús dice, y no teman. Jesús rogando a través del instrumento, su mensajero, ruega y dice, no teman ustedes, pecadores, separados de Dios, no teman a los que matan el cuerpo, porque muchos tienen miedo a la muerte física, nadie quiere morir. No teman a los que matan el cuerpo, pero dice, no pueden matar el alma, porque un asesino o un ladrón podrá matarlo a usted físicamente o a mí, pero no puede, no tiene la potestad, no tiene el poder para matar el alma. Ni siquiera Satanás tiene ese poder para matar el alma, dado que él solamente es un engañador que seduce a los hombres, al engaño, a la mentira. Y entonces Jesús nos dice, no tengan miedo de los que matan el cuerpo, porque ellos no pueden matar el alma. Más bien, dice, teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y muchos han malinterpretado ese pasaje, refiriéndose que es Satanás que tiene el poder para hacer morir el alma como el cuerpo en el infierno.
Y no es así. A quien Jesús se está refiriendo es a Dios mismo. Al que se debe temer, al que el pecador debe temer es a Dios, quien tiene el poder para hacer morir tanto el alma como el cuerpo en el infierno, porque él ejecuta el juicio en los pecadores, en aquellos que serán condenados y lanzados al tormento eterno en el infierno, condenados a una eterna separación de Dios. El pasaje se refiere a Dios que tiene ese poder y que los hombres deben de temer a Dios, y ese temor debe convertirse en un medio para que ellos se arrepientan de su maldad y no vayan a ese lugar de eterna condenación. Apocalipsis 20:14 también nos describe la segunda muerte. La primera muerte es la muerte física, donde todos, tanto creyentes como no creyentes, vamos a pasar por esa etapa de la vida debido a la corrupción que heredamos de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Todos morimos físicamente, pero la muerte segunda es la muerte eterna, es la muerte espiritual, es la condenación eterna. Apocalipsis 20, verso 14 dice, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Ahí es la muerte segunda, en el lago de fuego para los condenados. Y mira esto, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Esta es una sentencia terrible por la cual los pecadores deberían de temblar y temer a Dios, porque la condenación no se espera. Y usted, si muere en sus pecados, si muere en sus propios pecados, no solamente morirá físicamente, sino que le espera una muerte eterna en el lago de fuego, en esa condenación, en ese tormento de fuego que no cesará, que no acabará, donde usted tendrá también un cuerpo transformado en el cual no se podrá destruir, por lo cual su tormento será eterno. Este es el efecto del evangelio en aquellos que no creen, en aquellos que se pierden, porque a todos es anunciado el mismo evangelio. Y hoy en esta noche probablemente, bueno, todos estamos escuchando el mismo evangelio, pero probablemente dentro de los que están escuchando hayan personas que se pueden perder, que se les da la oportunidad, la invitación, pero por su pecaminosidad y su corazón no arrepentido, atesoran ira para el día del juicio de Dios, donde finalmente serán lanzados a este lago de fuego todos aquellos que no se encontraron inscritos en el libro de la vida. Significa aquellos que rechazaron la gracia de Dios en el evangelio. Porque ¿qué otro medio de salvación tendrían los pecadores? No hay otra forma, no hay otra manera de salvación si no es por la proclamación del evangelio. Y el evangelio son las buenas noticias de Cristo, de la obra que hizo en la cruz del Calvario, en su muerte, en su sepultura, su resurrección, ministerio sacerdotal, orando por los creyentes, y en su regreso en gloria. ¿Qué otra noticia tendrá el ser humano en el cual pueda encontrar salvación? No hay otro camino al cielo sino solamente en Cristo, el único en el cual hay salvación. Ese es el efecto que produce el evangelio. Se convierte en una sentencia de muerte para aquellos que lo rechazan. Cuando un pecador rechaza el evangelio, queda bajo juicio eterno. Y muchos le tienen miedo a ser expuestos a la palabra de Dios, porque saben dentro de su interior que no quieren venir a Cristo para que sus tinieblas no sean reprendidas, porque aman en los placeres del mundo, porque aman más el pecado que a su creador. Y ellos no quieren escuchar la palabra de Dios porque se sienten amenazados. Pero precisamente ellos ya están bajo condenación, bajo juicio, bajo la ira de Dios,
porque cargan con sus propios pecados. Y cuando un pecador rechaza el evangelio, queda bajo juicio eterno. Ya no queda otra manera por la cual pueda ser salvo si rechaza el sacrificio de Cristo y su obra. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 3. Y si todavía nuestro evangelio está velado o está escondido, para los que se pierden está velado o escondido. Aquellos que continúan en su vida pecaminosa como enemigos de Dios, ese es el estado del hombre caído, según Santiago 4. No améis al mundo y las cosas del mundo, dice. Si alguno ama más al mundo que a Dios, dice, este se constituye en enemigo de Dios. Y la palabra de Dios le es escondida, no le es manifestada claramente y por eso se pierde. En Juan capítulo 9, verso 39, Jesús mismo dice, yo vine a este mundo para juicio. Jesús mismo está diciendo, yo vine a este mundo para juicio. Entonces uno dice, no, Jesús es amor. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, no, Dios no va a condenar a los seres humanos. Dice, al final Dios murió por todos, pero la Escritura no dice eso. Incluso Juan 3:16, cuando dice que Él entregó su vida por todos, no significa que por todos los seres humanos, o más de 7,000 millones actuales o los del pasado. Ahí la palabra todo tiene que entenderse en su contexto. La palabra todo significa todo género, mujer, joven, hombre, adulto, reyes, pobres, humildes, todos los poderosos están incluidos en la palabra todo. Pero en medio de ese grupo, su sacrificio en la cruz será eficaz para todos aquellos que han de creer en él. Ahí está esa cláusula, es para los que creen. Más abajo en los versos 17 y 18 habla de la condenación. Esta es la condenación. Los hombres amaron más las tinieblas, no quisieron venir a la luz, y esta es su propia condenación. Así que Jesús nos dice, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para los que ven, se vuelvan ciegos. ¿Qué significa eso? Porque parece que fuera contradictorio, que los que no ven, vean. Se refiere a aquellos que se sienten o se consideran a sí mismos como imposibilitados o inmerecedores de la gracia de Dios, aquellos que sienten la culpabilidad de su pecado, aquellos que no ven. A esto dice, yo he venido para que vean, para que la luz del evangelio resplandezcan y crean. Pero para aquellos que ven, o sea, que creen que lo saben todo, que se autojustifican, aquellos que creen verlo todo, este es el juicio que ha traído Jesús. Para los que ven o los que creen en su autojusticia, se vuelvan ciegos y sean condenados. Que no les resplandezca la luz del evangelio, como menciona Pablo en otros pasajes. Ese es el terrible estado de los que se pierden, y ese es el efecto del evangelio. Un solo evangelio es anunciado en todas las naciones y muchos se pierden, pero está este otro grupo de los que se salvan, y ahí continúa el texto mencionándonos. Y para otros, para este otro grupo que se salvan, olor de vida para vida. Recordemos que es el mismo estado en todos los hombres, es su herencia pecaminosa, porque yo estaba ahí también siendo parte de ese grupo de los que se pierden, de los que rechazaban la gracia de Dios, de los que me deleitaba en el pecado y vivía alejado de Dios.
pero fue la misericordia, la gracia de Dios la que me alcanzó. Estaba perdido y Él me encontró. Yo no le buscaba. El hombre en su estado natural jamás va a buscar a Dios. Está lleno de justificaciones para no abandonar su pecado. Pero la gracia soberana de Dios me alcanzó y quitó ese olor de muerte para muerte, porque estaba muerto en mis delitos y pecados. Y ahora ya no tengo ese olor de muerte para muerte, sino que tengo un olor fragante de Cristo que me ha envuelto en su victoria. Tengo un olor de vida para vida, y esa es la posición de todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Y si usted en esta noche, el aroma de su presencia es de muerte para muerte, porque no ha nacido de nuevo. Puede que quizás algunos se autoengañan, como les mencioné en algunas lecciones anteriores. Muchas personas viven engañadas porque piensan que ellos hicieron una oración tal fecha, una oración del pecador que fue guiado por otra persona, que fue manipulada por otra persona, y piensan que por esa razón son salvos. Pero la salvación no es por recitar una oración de manera mental, de manera oral. Tiene implicaciones de un cambio de mente y de corazón, y ese poder solo corresponde a Dios obrar en el interior de las personas, produciendo arrepentimiento. Y Él es el único que tiene el poder de que el hombre pueda nacer de nuevo, por su voluntad, por su gracia. Si usted en esta noche está en ese estado de muerte para muerte, la invitación es abierta, es una invitación a todos los hombres, y debe clamar por esa misericordia de Dios para su vida. Y debe correr al Salvador. En Isaías dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Empezar porque el Señor pueda producir ese arrepentimiento verdadero en el interior. Porque si no es verdadero, usted mismo se engañará. Así que este grupo de los que se salvan es un olor de vida para vida, el evangelio. Otros serán llevados al arrepentimiento para salvación, librados de la muerte eterna, del pecado y del castigo. Estos son los que obtienen la vida eterna por intermedio de Cristo y son preservados por Él. En Juan capítulo 10, versos 27 y 28, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Jesús conoce a sus ovejas, y también sus ovejas oirán su voz, oirán la voz del buen pastor. Y son ovejas que están fuera del redil, no precisamente dentro. Recuerde la parábola de las 99 ovejas, ¿verdad? Él dejó las 99 ovejas salvas y fue a buscar la que estaba perdida. Eso es lo que nos representa el que Jesús conoce a sus ovejas, que Él murió por sus ovejas. Por eso hablamos de que su sacrificio es eficaz. Su sacrificio no fue potencial. Su sacrificio no es como aquella piñata que es puesta ahí y que vayan a ver quiénes le pegan. No, su muerte, su sacrificio tuvo un propósito: morir por sus ovejas, por aquellas que están fuera del redil, y Él las conoce. Y ellos escucharán su voz y serán parte de este grupo de los salvos, que a través de la predicación del evangelio serán llamados al arrepentimiento y a la fe. Y ese es el milagro extraordinario de la salvación. Eso es lo extraordinario, el milagro del nuevo nacimiento.
que una persona que estaba muerta espiritualmente ahora vive. Y Jesús les da vida eterna a los que son suyos. Y dice que jamás perecerán, jamás perderán su salvación, porque su sacrificio por sus pecados fue una vez y para siempre. Y nadie la arrebatará de mi mano, porque la salvación descansa en Cristo y su justicia le ha sido imputada, le ha sido acreditada a todos aquellos que son de él, que le pertenecen. Y algunas personas dicen, este amigo o esta persona antes iba a la iglesia y ahora se apartó y ahora está peor condición, perdió su salvación. No, de ninguna manera. Eso no lo enseña la Biblia. La Biblia enseña acerca de la seguridad eterna, de la salvación de los creyentes. Hay personas que nunca han sido salvas, fueron simpatizantes del evangelio, visitaron iglesias, pudieron diezmar, ofrendar, pero su corazón nunca fue regenerado. ¿Por qué? Dice ahí que jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5, habla también a los creyentes. Ustedes, los creyentes, que son protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Ahí nos habla acerca de esa salvación perpetua del Señor. Nos habla de la protección del Señor para su pueblo. Nos habla de que Él está llevando a cabo su obra de santificación en los creyentes a fin de ser preservados para esa salvación que ha de ser manifestada y revelada en el último tiempo. Yo les mencionaba también en las clases anteriores acerca de que la salvación en la Biblia se describe en dos términos. Una en la salvación de nuestra alma, el nuevo nacimiento, pero también la Biblia habla acerca de la salvación en el sentido futuro, cuando Cristo venga por su pueblo. Muchos creyentes han muerto físicamente y ellos al sonar la trompeta, cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si nosotros estamos aún vivos, también seremos arrebatados juntamente con estos que serán resucitados. Y esa es la salvación revelada en el tiempo futuro, donde seremos liberados de este cuerpo de corrupción que aún lucha contra el pecado, donde ya no habrá más muerte, ni dolor, ni lágrimas. Esa será la salvación consumada del pueblo de Dios. Esas son promesas extraordinarias que nos da el evangelio para los que creen. Los dos efectos del evangelio: para los que se pierden, una condenación eterna, una destrucción eterna; para los que se salvan, una vida eterna, una salvación gloriosa que ha de ser manifestada en los postreros tiempos. Y en esta noche vemos que la palabra es clara, el mensaje es claro, es sencillo, pero a la vez este evangelio es poder de Dios para salvación, para los que creen, pero condenación para los que no creen. Y que el Señor pueda utilizar esta palabra en esta noche y que la lleve a la mente, a los corazones de quienes nos han estado escuchando, que han estado escuchando esta palabra, para que pueda producir fruto de arrepentimiento para vida eterna, para que no pueda ser parte de ese grupo de los que se pierden y cuyo juicio ya ha sido establecido para ellos, separados eternamente de Dios, lanzados al fuego eterno en esa segunda muerte espiritual para siempre.
sino que podamos estar en ese grupo de los redimidos, de los que han sido salvados, de los que serán salvados por medio del Evangelio de Cristo Jesús para vida eterna, para que luego se conviertan en instrumentos de bendición para otros. Dios cambia nuestro corazón, nuestra vida, para que ya no vivamos para las cosas de esta tierra, para perseguir nuestros sueños. Él ha puesto su plan y su propósito en nuestro corazón para vivir para Él, para su reino, como embajadores, como sus representantes en esta tierra, amonestando a todo hombre, exhortando a todo hombre, rogando a todo hombre. Charles Spurgeon decía de que si los pecadores serán condenados al infierno, que tengan que pasar sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras rodillas, rogándoles que no vayan a ese lugar, rogándoles como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios, porque si rechazan el evangelio no queda otra esperanza, sino una condenación segura. Señor, te damos gracias en esta hermosa noche por la gloria de tu evangelio, Señor, que es poder para salvación a los que creen, Señor. Pero también tristemente será condenación, Señor, para aquellos, Padre, que te rechazan, que persisten en su pecaminosidad, Señor. Rogamos, Señor, para que muchos puedan venir, Señor, a ti, que puedan escuchar la voz de su pastor, el pastor que dio su vida por sus ovejas, y puedan escuchar tu voz y puedan ir a redil, Señor, y reconciliarse, y que haya